Este es el tema número 17, que es código de infarto agudo de miocardio, donde qué es entonces lo principal que vamos a tener en cuenta. Básicamente, la principal causa del infarto agudo de miocardio es una cardiopatía isquémica, en donde se va a ver una desproporción entre esas demandas que el corazón tiene que suplir a todos los órganos y tejidos del cuerpo, y en este caso que él va a tener esa necesidad de oxígeno, la cual no se le está dando, y por ende el músculo pues cardíaco no va a tener la fuerza necesaria para en este caso poder bombear su sangre de forma adecuada. Esto lo podemos definir mediante dos cosas. Se puede dar algo de forma reversible y otra de forma irreversible. Tenemos lo que es el AMBOR, que básicamente es la disminución de la circulación coronaria, pero en este caso de corta duración. Por eso hablamos de que es de característica reversible, y en este caso aquí es cuando decimos que el paciente tiene angina de pecho, porque esa oclusión parcial que se genera en el AMBOR pues también va a causar dolor, y aquí la característica es que no se va a perder por completo el músculo cardíaco, sino que es una obstrucción parcial. Luego tenemos ya lo que sería ese infarto agudo de miocardio, que es cuando ya se da una interrupción total al flujo coronario, como yo dibujaba aquí la arteria con esa obstrucción completa del flujo coronario, y entonces aquí lo que va a pasar es que ese músculo cardíaco se va a necrosar porque no le están llegando un buen flujo sanguíneo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo sé si tengo una cardiopatía isquémica? Yo sé por esos síntomas, en este caso, de infarto agudo de miocardio, donde el dolor a nivel precordial es el más característico. Vamos a ver en este caso unas ondas Q patológicas, las cuales aparecen en el electrocardiograma. También tendremos cambios en el segmento ST o un bloqueo de rama izquierda. Importante que mediante lo que vendrían siendo estudios por imagen yo puedo observar esa pérdida de miocardio, o también mediante lo que es la identificación de un trombo intracoronario en una angiografía o en la autopsia. Cuando en este caso tenemos una parada cardíaca, puede ser por muchas causas, ¿cierto? Como un infarto agudo del miocardio o una trombosis de stem. En la muerte súbita vamos a tener en cuenta que en este caso el paciente no tiene síntomas sugestivos o compatibles con el infarto agudo de miocardio, y en el electrocardiograma no sean en este caso no se fue posible obtener una muestra sanguínea para poder observar la alteración en lo que son los biomarcadores a nivel que me indican daño en el miocardio. Cuando hablamos de trombosis del stem, esta la puedo detectar mediante angiografía o autopsia. Aquí el paciente sí tiene ese cuadro clínico compatible con una isquemia miocárdica, y en este caso podemos observar la elevación o el descenso de los marcadores de daño miocárdico. En ese orden de ideas, diagnosticamos el infarto agudo de miocardio mediante cuatro cosas. La clínica, que básicamente es toda la sintomatología que el paciente va a referir, mediante el electrocardiograma, que es muy importante para observar la alteración en la onda Q y la elevación de LST, también la elevación de esos marcadores cardíacos, como lo es la troponina, y las técnicas de imagen, donde mencionamos la angiografía. En ese orden de ideas, en la clínica el paciente se puede presentar con un dolor opresivo, el cual no varía con los movimientos ni con la respiración. Este dolor es localizado en el hemitórax izquierdo, y el paciente también puede presentar sudoración, náuseas, vómito o palidez. Importante de que podemos tener en cuenta de que hay algunos pacientes
como lo es el caso de los diabéticos, en donde ellos no van a presentar este dolor característico a nivel, en este caso, precordial, en emitoras izquierdo, no, sino que él generalmente lo va a presentar como un dolor de característica o a nivel abdominal, en donde también se va a acompañar con sudoración, pero la glucemia estará en un valor normal. Las mujeres y también los ancianos suelen presentar también manifestaciones diferentes de lo que es el infarto agudo de miocardio. Ahora ya hablando del electrocardiograma, se puede presentar un infarto agudo de miocardio con elevación de ST, en donde esto ya es diagnóstico de una cardiopatía isquémica, y el infarto agudo de miocardio sin elevación de LST. En este no hago el diagnóstico de inmediato, sino que debo de esperar mis marcadores cardíacos para luego poder confirmarlo. Tenemos los dos principales, que es la CPK y la troponina, las cuales la única de pronto efecto malo o de pronto algo negativo es que la CPK se va a elevar cuando hay un daño muscular a nivel de todo el cuerpo, es decir, que no va a ser específico del músculo cardíaco. Y la troponina sí es muy específico, sin embargo, ella no se va a elevar durante las primeras horas que el paciente cursó con el infarto, sino que, como vemos en la imagen, ellas se van a elevar de lo que son de 4 a 6 horas, dependiendo si hablamos de la troponina I o si hablamos de la troponina, en este caso D. Listo. En las técnicas de imagen que entonces yo voy a usar sería un TAC, una resonancia, o puedo hacer una coronariografía para observar las arterias del corazón y ver si se está desencadenando una obstrucción. Ahora vamos a hablar del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, donde vamos a encontrar que en el electrocardiograma podemos observar que va a ser principalmente normal cuando la afectación es de esa rama, en este caso izquierda, pero ya cuando es de la derecha podemos encontrar algo a nivel patológico. ¿Listo? Bueno, por lo menos acá podemos observar esa elevación del ST. Me dice que entonces, dependiendo de la ubicación o donde yo encuentre la elevación del ST, la Q patológica, es cuando yo voy a mirar cuáles son las derivaciones afectadas, y conforme yo identifique las derivaciones afectadas, asimismo yo voy a poder decir cuál de esas arterias es la que está siendo principalmente afectada. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que dependiendo de esto de acá, que primero te lo voy a explicar para que entonces tú me puedas comprender, tenemos que esta es la arteria coronaria izquierda. Mira que esa arteria coronaria izquierda me va a dar esta, que es la arteria circunfleja. Y mira que esa misma arteria coronaria se divide básicamente en dos. Se divide en lo que dijimos esta, que era la arteria circunfleja, y se divide en esta, que es la arteria descendente anterior. Y mira que a su vez la circunfleja me da por acá un ramo que es el ramo marginal. Y mira que acá entonces tenemos la arteria coronaria derecha con lo que es la arteria marginal derecha. Listo. Tenemos que entonces, dependiendo de las derivaciones afectadas, asimismo vamos a mencionar cuál es la cara del corazón que está siendo afectada. Hablamos que cuando se van a ver la afectación en lo que es la derivación B2 y B4, vamos a tener que se va a localizar en la región anterior, y la afectada es la arteria descendente anterior, porque mira que esta, que es la arteria descendente anterior, va por toda la parte anterior del corazón. La sectal de B1 a B2, también tenemos la descendente anterior, la lateral, que es de 1 a VL, a V5 y a V6. Tenemos la circunfleja, en donde mira que mencionábamos
que la circunfleja solo la voy a tener al lado izquierdo. Mira que acá al lado derecho no hay circunfleja. Luego tenemos en este caso la inferior, que va a ser D2, D3 y AVF, donde tenemos la coronaria derecha. Es decir, esta de aquí es la que se va a ver afectada. Y finalmente tenemos la posterior, que básicamente ella va a ir de B1 a B4, donde se va a afectar la circunfleja y la coronaria. La circunfleja y la coronaria derecha, mira. Entonces se afecta coronaria derecha y también la circunfleja, es decir que este compromiso puede llegar a ser mucho más grave. Listo. En ese orden de ideas tenemos una lesión en viuda. La lesión en viuda es cuando, en este caso, se va a dar antes de que la coronaria izquierda se bifurque, es decir, sabemos que esta es la coronaria izquierda, que esta es la arteria, en este caso circunfleja, y tenemos que esta es la arteria descendente anterior, y por acá tenemos la marginal. Entonces me dice que antes de que esta arteria coronaria izquierda se divida en la descendente anterior y en la circunfleja, ahí se da la lesión en viuda. El tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST básicamente va a hacer que yo llame al 112 después de hacerle a mi paciente el electrocardiograma y observar la elevación del ST. Y acá voy a tener dos posibles tratamientos. El primero es fibrinolisis, en donde es para deshacer el trombo que está causando la obstrucción a nivel de lo que es el corazón, y el otro le puedo hacer al paciente la angioplastia primaria. Acá lo importante es que desde que tú diagnosticas un infarto agudo de miocardio hasta que el paciente entre a angioplastia no pueden pasar más de 120 minutos. Es decir, hasta 120 minutos tú puedes hacer la angioplastia, pero después de eso no. Después de eso tú lo que haces es utilizar fibrinolisis y ya luego, posterior a un lapso de tiempo considerable, vas a mandar al paciente a angioplastia. Entonces la angioplastia básicamente es el rescate que se hace después de haber administrado la fibrinolisis. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es lo que llevamos? Hemos mencionado que entonces el infarto agudo de miocardio principalmente se desencadena por lo que vendría siendo una cardiopatía isquémica, mencionando que podíamos tener el ANGOR y podemos tener el flujo coronario. Con respecto al ANGOR mencionábamos que era una obstrucción parcial del flujo sanguíneo, en este caso al corazón, y tenemos ya el infarto, que es una obstrucción en este caso completa, mencionando que en este caso yo hacía el diagnóstico de este infarto mediante la clínica, donde decíamos que era un dolor constante, el cual no variaba con movimientos ni con respiración, donde el paciente podía tener sudoración, náuseas y vómitos. Otro diagnóstico que yo puedo usar es un electrocardiograma, donde voy a observar las alteraciones del ST, y también puedo aquí observar lo que vendría siendo la alteración de la onda Q. Otro diagnóstico es mediante la elevación de los marcadores cardíacos, como lo es en este caso la troponina, y las técnicas de imagen, donde recuerda que mencionábamos el TAC y lo que es la angio, el TAC y lo que es TAC, resonancia y coronariografía. ¿Listo? Entonces, frente a las técnicas de imagen, TAC, resonancia y coraniografía, ¿listo? Bueno, en ese orden de ideas recuerda que ese dolor o esa clínica del dolor de infarto no siempre se presenta en el hemitórax izquierdo, sino que también en pacientes por lo menos diabéticos lo pueden presentar a nivel abdominal, y también las mujeres junto con los ancianos pueden variar mucho lo que es la presentación de este dolor. En ese orden de ideas, el infarto agudo de miocardio se puede dar con elevación de ST
o sin elevación de ST. Cuando el ST está elevado, ya con esto yo voy a diagnosticar a mi paciente. Pero si el ST no está elevado, yo no debo de diagnosticarlo de forma inmediata. En ese orden de ideas tenemos los marcadores cardíacos. Recuerda que mencionábamos que los más importantes básicamente es la CPK y la troponina. La única aquí de pronto desventaja es que la CPK se eleva cuando hay daño en cualquier músculo del cuerpo, no es tan específico del cardíaco. Y que la troponina pues no se va a elevar durante las primeras, o sea, no se va a elevar hasta lo que es aproximadamente de 2 a 4 horas, aunque aquí en el cuadro me dice que dependiendo de si es la I o la T, ambas empiezan a elevarse a partir de la hora número 4. Listo, continuando entonces con lo que mencionábamos, cómo damos o qué es ese código de infarto agudo de miocardio. Básicamente este código en términos generales quiere pues reducir el tiempo de atención y aumentar en este caso la reperfusión que se le tiene que hacer al paciente para que esa arteria que está siendo obstruida vuelva otra vez un buen flujo a nivel sanguíneo. Sin embargo, digamos que el tratamiento adecuado y el manejo en este caso en forma del infarto pues no solamente es por parte del personal de enfermería, sino que esto es básicamente un equipo multidisciplinario como lo es urgencias, atención primaria, cardiología, entre otros. Y básicamente el principal objetivo de este código es que se promueva mucho más ese intervencionismo coronario percutáneo primario, que es básicamente uno de los principales tratamientos de aquellos pacientes con este infarto. También importante pues disminuir lo que es la prestación de servicios brindada a los pacientes, en este caso que tienen infarto de agudo de miocardio con la elevación del ST, lo que quiere básicamente es disminuir tiempos para que el paciente en este caso no cause un daño muy severo. Sin embargo, la activación de ese código tú no lo harás tan fácil, sino que para tú activarlo, en este caso tienes que sacarle al paciente el electrocardiograma para observar las alteraciones. Acá por lo menos me dice que tienes que observar que el ST se eleve 0.2 o en este caso que puedas observar a nivel del electrocardiograma un bloqueo de rama izquierda. Yo sé que tú ese bloqueo de rama izquierda no lo has visto y de pronto no sabes muy bien qué es, pero realmente es en este caso un poco denso. Sin embargo, te voy a mostrar cómo lo puedes observar. Mira, con esta imagen me parece que es muy práctica y por lo menos en tu caso que no sabes muy bien esto y pues para no enfatizar mucho y explicar cada cosa de esto lo vamos a hacer así como superficial para que tú lo comprendas. Mira que esta imagen es muy buena porque tú tan solo mirando lo que vendría siendo un electro, identificando alguno de estas morfologías, alguno de estos, por decirlo así, dibujos o demostraciones, ilustraciones, no sé, que se presenten en el electro, tú puedes pensar en un bloqueo de rama derecha y mira que lo asocian a lo que son las orejitas de conejo. Mira que básicamente así es como lo vamos a observar. Y cuando es bloqueo de rama izquierda lo vamos a observar como un cono de helado
así como en este caso me muestra. Entonces, si tú ves alguna de estas morfologías en el electro de tu paciente, tú claro que sí podrías pensar que el paciente está entonces cursando con lo que vendría siendo un bloqueo de rama izquierda, que es el que más nos interesa, pues porque hemos mencionado que ese es el que el texto nos está sugiriendo. Luego nos dice que la elevación en este caso del segmento ST en lo que es el punto J, pero vamos a tener aquí más que todo muchas medidas. Entonces, el primer parámetro es que se encuentre la elevación del ST mayor a 0.1 milivoltios en todas las derivaciones, a excepción de B2 y B3, y que se encuentre 0.2 milivoltios en hombres mayores a 40 años y en este caso mayor a 0.25 milivoltios en hombres menores a 40 años y ya dejándolo en las mujeres sería mayor a 0.15 milivoltios, ¿vale? Mira que eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque debemos de en este caso poder indicar cada uno de estos criterios para, recuerda, activar el código de infarto. En ese orden de ideas, mira que aquí tenemos un pequeño resumen de cómo haces el diagnóstico de infarto agudo de miocardio y también me dice el tratamiento. Lo primero es que tú tengas presente cuál es el centro, el cual tiene una intervención coronaria percutánea primaria. Tú eso lo debes de tener muy presente, cuál es que es, para que así le puedas dar una atención óptima al paciente. Si en este caso lo vas a llevar a un centro de intervención coronaria percutánea primaria, se requiere preferiblemente que sea menor a 60 minutos. Y entonces, mira lo que me dice acá, le hago al paciente una intervención coronaria percutánea primaria y que le hago lo que es la intervención cutánea percutánea, básicamente cuando habíamos dicho que era el rescate del paciente que estaba administrándole fibrinolíticos. En ese orden de ideas, ¿qué pasa si en este caso el sistema de emergencias o el centro al cual vamos a ir no tiene lo que es esa intervención coronaria percutánea primaria? Entonces tienes que mirar si esto ha sobrepasado los 120 minutos o no. Si en este caso no ha sobrepasado los 120 minutos, es menor a 120, entonces tú le puedes hacer al paciente la intervención coronaria percutánea primaria, ¿vale? Pero en caso de que no, tú le puedes dar al paciente fibrinolisis, generalmente se dice que se haga en un lapso menor a lo que son 30 minutos y también el paciente puede hacer lo que es una fibrinolisis de forma inmediata, pero recuerda que decíamos que en ciertas ocasiones no iba a ser muy efectivo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Que ahí va a pasar algo. Una vez le hago lo que es la fibrinolisis, mencionábamos que podíamos hacer esa reperfusión de rescate, donde en este caso le hacíamos la intervencionismo cutáneo, intervencionismo cutáneo percutáneo primario, y en este caso luego de hacerle a mi paciente estos procedimientos, importante que entre las 3 o 24 horas después de haberle hecho estos procedimientos se le haga una coronariografía, ¿vale? Listo. Entonces, luego vamos a tener cuáles son los fibrinolíticos que existen y en caso cuál es el que tú vas a usar. Tenemos, mira que demasiados, pero básicamente el de principal importancia y el más útil va a ser el tenecteplasa. Sin embargo, también va a estar alteplasa, estreptoquinasa o reteplasa. Esos también son fibrinolíticos, pero en este caso el principal va a ser el tenecteplasa. Listo, ¿qué es lo que tú vas a tener en cuenta para mi paciente poder hacerle fibrinolisis? Primero debes de ponerle en este caso un bolo y luego se le tiene que poner al paciente una perfusión en bomba. Cuando ya llevamos en este caso 60 minutos de esa perfusión,
tiene que en este caso el dolor desaparecer y a la hora de volverle a hacer el electrocardiograma ya va a estar normal. Importante que a veces los pacientes pueden presentar lo que es el RIBA. El RIBA básicamente es una condición característica en donde el paciente, o eso va a hacer referencia a ritmo idioventricular acelerado. Esto puede aparecer cuando el ritmo sinusal se va a enlentecer o cuando ese foco ectópico se acelera superando lo que es la frecuencia de característica sinusal. Entonces la arritmia arriba es principalmente muy típica cuando tenemos que hay un vaso sanguíneo ocluido y de repente llega buen flujo y actúa bien. Listo. En ese orden de ideas, las contraindicaciones de lo que es la fibrinolisis son las siguientes. El paciente puede en este caso tener lo que vendría siendo lo siguiente. Si el paciente tiene algún sangrado intracraneal, no. Neoplasia, no. Malformación arteriovenosa, no. Trauma craneal, no. Disección de aórtica, tampoco. Sangrado gastrointestinal, tampoco si el paciente tiene un ACV isquémico en los 6 meses, entre otros. Mira que básicamente cada una de estas patologías me puede indicar un sangrado y agravar lo que es el estado del paciente. Por ende, yo no lo uso ni en traumatismos, ni en sangrados, ni en cirugía, sino que se pone fibrinolisis. Sin embargo, hay unos criterios en este caso relativos que dependiendo de asimismo pueden variar y entonces yo puedo en este caso sugerir el uso de lo que son estos medicamentos. Que el paciente tenga un historial de hipertensión severa, que tenga en este caso un accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses, endocarditis infecciosa, úlcera pectídica, que en este caso haya tenido una reanimación cardiopulmonar traumática o prolongada, entre otros. En el código de infarto agudo de miocardio, lo principal es poder hacer un buen protocolo con el paciente de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, porque todo paciente que consulte por dolor torácico no traumático se le tiene que realizar un electrocardiograma para que entonces tú puedas verificar lo del ST. Y ya con respecto a los cuidados que el personal de la enfermería debe de tener con este tipo de pacientes, hay que preparar a los pacientes a lo que vendría siendo como si fueran para un quirófano, quitándole dentaduras postizas, joyas, entre otras cosas. Y en este caso se prefiere mucho más a el paciente cogerle una vía venosa, preferiblemente en los que tengan muerte súbita, que tenga un calibre mayor, en este caso a 20 gramos. Importante darle los antiagregantes como lo son 300 miligramos y 600 miligramos de clopidogrel o lo que vendría siendo ticalegrol. Entonces ahí tenemos el AAS, que si no estoy mal eso es aspirina. Listo, importante en este caso, eso con respecto a los cuidados en ese paciente con infarto agudo de miocardio. Luego tenemos en este caso el paciente que tiene infarto agudo de miocardio pero no tiene elevación del ST. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, dame un momento. Bueno, entonces en el paciente que en este caso hemos mencionado, el cual está pulsando con un infarto agudo de miocardio, pero no tiene la elevación del ST, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que lo primero es que tú al paciente, como primera prueba diagnóstica, es poder observar cómo están los niveles de esos biomarcadores cardíacos, como lo es la troponina, ¿cierto? Entonces,
La primera prueba diagnóstica es el electrocardiograma, claro, para tú observar si el ST está elevado o no. Y la segunda sería en este caso lo de la troponina. En este caso, si tú le haces al paciente estas dos pruebas diagnósticas y el paciente viene con su dolor en el pecho y en este caso le hacemos el electrocardiograma y el ST está normal, es decir, no elevado, pues tienes que analizar las troponinas para poder en este caso salir de dudas. ¿Qué pasa? Si en este paciente observo lo que son las troponinas, pero ellas puede que salgan negativas porque recuerda que se pueden elevar de 2 a 4 horas. Yo mientras dejo al paciente en una unidad de dolor, torácico. A las 4 horas de que el paciente haya pasado en esa unidad de dolor torácico, entonces yo le vuelvo a hacer las troponinas y el electrocardiograma. Si en este caso el paciente tiene ahora sí la elevación del ST, yo lo indico como un código de infarto. Pero si en este caso el paciente persiste con troponinas normales y con lo que sería un ST también normal, pero continúa con ese dolor, entonces tú al paciente le puedes decir que en este caso se le va a hospitalizar por ese día y al otro día en la mañana se le haría la prueba de esfuerzo. O si no, se le puede decir que en este caso vaya a su casa y que dentro de 2 días vuelva para hacerle el test de esfuerzo. ¿Vale? Importante eso. Entonces, básicamente recuerda esto, te llega el paciente con el dolor precordial, tú siempre le tienes que hacer el electrocardiograma. Si el electrocardiograma está normal, es decir, no hay elevación del ST, tú le haces unas troponinas. Si las troponinas están normales y también el electro está normal y el paciente sigue con el dolor precordial, tú tienes que entonces mandarlo a una unidad de ¿qué? A una unidad de dolor torácico y lo vas a dejar en este caso durante la noche o durante aproximadamente esa noche para que a la mañana siguiente le hagas lo que es la prueba de esfuerzo. Si no, le dices al paciente como que vaya a su casa y que en 2 horas tú le vas a hacer el test de esfuerzo. ¿Listo? Eso es como lo más importante. Listo. Entonces, si el paciente, tú en este caso lo dejaste en la unidad de dolor torácico, tú a las 4 horas recuerda que vuelves y le haces al paciente troponinas y electro. Si le salió todo normal, es cuando tú haces lo que te dije ahorita, que tú le dices al paciente que entonces a la mañana siguiente le vas a hacer la prueba de esfuerzo o si no el paciente puede irse y dentro de 2 días volver para que se le haga la prueba. Ahora tenemos lo que vendría siendo la intervención ya de característica hemodinámica, donde en este caso vamos a hacer la coronografía. Esto básicamente vamos a insertar lo que sería un catéter siguiendo lo que es el trayectorio de la arteria que está en este caso afectada a nivel del corazón. Ten en cuenta que yo ya hice diagnóstico con imágenes mediante una angiografía, una resonancia y ahí observé la arteria afectada y entonces en este caso yo por medio de eso voy a acceder a lo que es esa arteria del corazón, ¿listo? Y que en este caso yo lo voy a hacer para tratar de ayudar o a desobstruir esa arteria. Entonces, mediante, como habíamos dicho, una coronografía, yo puedo observar las arterias del corazón mientras se está haciendo la angioplastia, ¿vale? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Para una angioplastia, pues se necesita un introductor, una guía, anestesia local, se necesita el avocat, que es con el que se pincha, y una jeringa grande. Importante que durante este procedimiento, en este caso, se ingrese por lo que es la arteria femoral o por la radial. Sin embargo, lo normal es poder hacerlo por la radial, pero sin embargo también lo podemos hacer o también se puede hacer en la femoral. Y para evitar en este caso lo que vendrían siendo los trombos, es
es importante que se use lo que sería en este caso la heparina. ¿Listo? Listo, entonces en ese orden de ideas vamos a tener en cuenta que los procedimientos hemodinámicos que yo le puedo hacer a mi paciente son en este caso los siguientes. Entonces los procedimientos en este caso que le hago al paciente son la sería la coronariografía versus la angioplastia. Se le puede hacer un cateterismo derecho, una biopsia cardíaca, una implantación de un transcatéter en la válvula aórtica, un mitral clip. Se le puede también hacer el cierre de la comunicación interventricular o lo que es esa oxigenación extracorpórea. En ese orden de ideas tenemos el cateterismo derecho, que básicamente va a consistir en donde a el paciente vas a acceder mediante una sonda delgada, pues que es en este caso el catéter, hasta como observamos aquí, lo que sería el lado derecho del corazón. Y esto se hace en este caso para vigilar el flujo sanguíneo, la actividad cardíaca y las presiones tanto dentro como alrededor del corazón. Y mira que esto me va a llevar un monitoreo, como observamos aquí, de cuáles son las presiones que se están manejando. Y en ese orden entonces de ideas terminaríamos el tema, pues ten principalmente en cuenta que realmente lo más relevante es que tú en este caso comprendas lo de lo que es el ANGOR, que básicamente es la disminución de la circulación coronaria, pero es una obstrucción, recuerda, de forma parcial, y el infarto ya es una obstrucción completa, que para tú en este caso hacer diagnóstico del infarto agudo de miocardio mediante la clínica, mencionando que el paciente puede tener dolor en hemitoras izquierdo, un dolor constante que no varía ni con movimiento ni con respiración, que vas a obtener electrocardiograma donde vas a observar la alteración del ST, tienes que hacer marcadores cardíacos y las técnicas de imagen. En las técnicas de imágenes tenemos la resonancia, tenemos también lo que es el TAC y hemos mencionado que también teníamos lo que era la coronariografía, que era también muy importante. En ese orden de ideas, recuerda que a veces los pacientes diabéticos pueden cursar con un infarto agudo de miocardio y tener un dolor a nivel abdominal, y que también muchas veces las mujeres y los ancianos pueden tener dolores en lugares diferentes que no me indiquen infarto, por ende yo debo de indagar y evaluar a mi paciente de forma adecuada. Recuerda que el infarto se puede presentar con elevación de ST, donde ya es un diagnóstico certero, y sin elevación de ST, donde no diagnostico de forma inmediata. Dentro de esos marcadores cardíacos, recuerda que los dos más principales es la CPK y la troponina, que las técnicas de imagen son TAC, resonancia y coronariografía. Ten en cuenta que el tratamiento básicamente consiste en dos cosas: la fibrinolisis, que es deshacer el trombo, y la número 2, que sería la angioplastia primaria, en donde aquí la angioplastia no la puedes hacer si han pasado más de 120 minutos. Tú lo que haces es que al paciente lo fibrinolizas y después ya lo puedes mandar a angioplastia, porque la angioplastia es la angioplastia de rescate es la que la hacemos después de la fibrinolisis, ¿vale? En lo que vendría siendo los criterios para que tú puedas activar ese código de infarto agudo de miocardio, ten presente que tenemos la elevación del ST a 0.2 o el bloqueo de rama izquierda, donde te mostraba que era básicamente que el bloqueo de rama derecha lo verías como orejitas de conejo, como observas aquí,
y el bloqueo de rama izquierda como un cono de helado. En ese orden de ideas tenemos que el ST se tiene que en este caso entonces subir o elevar 0.1 milivoltios y que tiene que ser en todas las derivaciones a excepción de V2 y V3, de V2 y V3, y en este caso en los hombres que son mayores a 40 tiene que haber una elevación de 0.2 milivoltios y en los que son en este caso menores a 40 0.25. Ya hablando de las mujeres sería mayor a 0.15 milivoltios. Acá es muy importante que tú identifiques cada una de esas cosas que hemos en este caso mencionado. Que el fibrinolítico que tú vas a usar, el que más se usa, ¿cuál es? El tenecteplasa, ¿vale? Y que tú por nada del mundo al paciente le vas a hacer la fibrinolisis si él tiene algún sangrado intracraneal, un ACV isquémico en los últimos 6 meses, neoplasia, malformación arteriovenosa, trauma craneal, disección de aorta, sangrado gastrointestinal, entre otros. Y finalmente mencionábamos entonces que básicamente los cuidados de enfermería eran preparar al paciente pues para un quirófano, porque recuerda que le podemos hacer la angioplastia, se le hace una vía venosa preferiblemente cuando el paciente esté en una muerte súbita en un calibre mayor a 20 gramos, se le dan antiagregantes como vendría siendo 300 de aspirina, creo, y 600 de clopidogrel o 180 de ticagrelol, ¿vale? Recuerda que siempre que ese paciente tiene ese infarto agudo de miocardio sin elevación de ST, el primer método diagnóstico es el electrocardiograma y el segundo la troponina. Si el paciente tiene estos dos negativos, tú lo vas a mandar a una unidad de dolor torácico, esperarás 4 horas para volverle a hacer los exámenes. Si el paciente ya tiene la elevación del ST, tú de una lo pones en código de infarto. Si no, en este caso, ¡ya va! Si no, en este caso, ¿tú qué haces? Le dices al paciente que en este caso le vas a hacer una prueba de esfuerzo en la mañana o si no, lo puedes mandar para la casa y que él en un lapso de 2 días vuelva para que tú le hagas en este caso lo que sería otra vez el test de esfuerzo, ¿listo? Y luego vamos a tener en cuenta que ya para finalizar, tú le vas a hacer al paciente lo que es la intervención hemodinámica, donde hemos mencionado que se le puede hacer la angioplastia. Y ya con esto terminaríamos lo que sería el tema de hoy.